Hola gente, el otro día revisando el canal me llevé la enorme sorpresa de que tenía más de 2 visualizaciones en mi video y ninguna de esas era de mi mamá. Noticia que me tomó por sorpresa, ya que lo que había hecho era simplemente un hobby porque básicamente estaba aburrido. Así que, como lo había prometido en el video anterior, hoy les voy a hablar sobre un gran descubrimiento que tuvimos en la época pasada. Hoy toca hablar del transistor. En la historia de la humanidad han habido descubrimientos e invenciones que han cambiado la forma en la que el mundo y las personas se manejan. Ejemplos de ellos son el motor de corriente interna creado en 1888, que gracias a su creador Nikola Tesla, hoy podemos tener energía eléctrica en nuestras casas, por ejemplo. El motor de combustión interna, creado por el ingeniero Nikola August Otto en 1876 y que mueve el poderoso motor del Fiat 600. La creación del cálculo, por ejemplo, las derivadas. Un descubrimiento o creación, ya se verá qué, que nos permitió ir hasta la luna. Hay un video muy interesante de eso en un canal que voy a dejar en pantalla ahora. Entre otros grandes descubrimientos e invenciones. Y por supuesto el que nos compete, que es el que permitió que hoy en día estés gozando de este contenido audiovisual. El transistor. Antes de saber qué es un transistor, tenemos que remontarnos a sus orígenes. Si llegaron a ver el video sobre la ENIAC, notarán que hablé sobre válvulas. Estas válvulas son los ancestros cavernícolas involucionados del transistor y funcionan con temperatura. Es decir, para no ser tan enredado con la explicación, se calentaba un filamento que dejaba pasar corriente. Si se enfriaba, no pasaba corriente. Sencillo. El problema de estas válvulas de vacío era que no era inmediato, sino que tenía que calentar el filamento y tomaba un tiempo para ello. No era instantáneo a diferencia de su predecesor que tenía un sistema muy diferente, usando propiedades físicas, específicamente propiedades semiconductoras de un material muy conocido hoy en día, pero que en esa época no le veían el uso que hoy le damos, el silicio. Che, pero bueno, ¿qué es un transistor entonces y qué es lo que hace? Un transistor funciona como una canilla o un grifo. Si abrís, sale agua. Si cerrás, no. Muy lógico, ¿no? Y justamente algo tan lógico es lo que hace funcionar las computadoras. Dentro de todo el menjunje de cables que tenés dentro de tu computadora, reina un tipo de matemáticas, llamado álgebra booleana. Este simpático sujeto llamado George Boole, que se parece mucho a mi presidente pero bien peinado, fue el creador de una matemática que llamó álgebra booleana. Lo sé, matadísimo el nombre, pero bueno, así eran las cosas en esa época. El álgebra booleana constaba en hacer operaciones binarias, es decir, de dos partes, para determinar si una salida cuenta como verdadero o falso. En este cuadro vamos a poder ver las distintas operaciones booleanas que existen y voy a dar un ejemplo súper entendible de esto para todo humano de pie que pase por la Tierra. Dentro de todas las operaciones lógicas, supongamos que elegimos el producto lógico, que en informática lo conocemos como y o AND, y funciona así. Supongamos que estamos en el peligroso mundo exterior y nos hacemos la siguiente afirmación. Hace frío y tengo campera puesta. Esta frase es cierta, o también dicho verdadera, solo si es verdad que hace frío y tengo la campera puesta. Si alguna de las partes entre la letra y, las cuales llamaremos proposiciones, es mentira o también dicho falsa, entonces la oración entera es falsa. ¿Por qué? Porque estamos usando el conector y, es decir, un producto lógico. Les voy a dar un ejemplo en una conversación. Che, ¿vamos a tomar unos verdes a la plaza? No, imposible, tengo mucha tarea y encima no tengo un peso. Ahora dividamos la frase. Tengo mucha tarea y no tengo un peso. Esta frase es verdadera en cuanto sean ciertas las dos partes. Es decir, que haya mucha tarea y que no tenga un peso. Verdad aplicable para todos los estudiantes universitarios. ¿Y a qué voy con todo esto? Bueno, que toda la infraestructura de tu computadora se basa en esta matemática y en esta forma de pensar. Y aquí viene nuestra estrella del día, el transistor, que junto con otro transistor puede formar lo que en informática conocemos como una compuerta lógica, que no es más que el producto lógico de Boole en físico, palpable y comprobable. Si tenemos que un transistor funciona dejando pasar corriente solo si se abre la llave de la canilla, como teníamos en el ejemplo anterior, al tener dos transistores tendremos la misma lógica que el producto lógico de Boole.
Si a un transistor le dejo pasar corriente, es decir, le doy el valor de verdadero, y al siguiente transistor también le doy el valor, estoy formando una compuerta lógica AND, la más sencilla de fabricar. Y así como tenemos la compuerta AND, también tenemos la compuerta OR, que funciona dejando pasar corriente si alguna de las partes es verdadera. Su compuerta lógica se ve de esta forma y su tabla de valores de esta forma. ¿Y cómo entendemos este cuadro? Vamos a tomar que el 0 es falso y el 1 es verdadero. Siguiendo esta lógica sería, si la entrada A es falsa y la entrada B es falsa, la salida va a ser falsa. Ahora, si la entrada A es falsa y la entrada B es verdadera, la salida va a ser verdadera. Y así sigue esta lógica. Entendido esto, ahora podemos entender mucho mejor por qué el transistor fue tan revolucionario. No solo que aceleró la velocidad de procesamiento a ser prácticamente la velocidad de la luz el límite, sino que también redujeron ridículamente el tamaño, llegando al absurdo inconcebible de hacer transistores de nanómetros, como los que tenemos hoy en día. De no ser por el transistor, hoy andaríamos con computadoras gigantescas y carísimas. El avance de la computación aceleró muchísimo la tecnología, permitiendo que trabajos que antes eran complejos como la contabilidad, la física, el procesamiento de datos y un gran etcétera, sean hechos en cuestión de horas, minutos o incluso segundos. Imagínense que antes tenían que hacer todo eso a mano, en papel, en calculadoras mecánicas. Gracias a la existencia del transistor y su reducido tamaño, hoy tenemos el poder de muchísimas computadoras al alcance de nuestros bolsillos. Y obviamente todo este avance con los transistores no fue de la nada. Hubo alguien que se le ocurrió meter todos esos transistores en un procesador. El primer procesador de la historia, el Intel 4004. Pero eso lo vamos a ver en el próximo vídeo. Chao.